Séptima mesa de debate. Pues esta mesa de debate va a estar titulada ¿Cómo multiplicar el valor y la seguridad de nuestras empresas y profesionales? Va a estar la mesa de debate moderada por Ana Muñoz González, que es directiva de Asinelte, y van a acompañarle Pablo Asenjo Álamos, delegado de ventas de la zona sur de FENIE Energía, Daniel Hernández Hernández, responsable comercial de PRL de Tenerife de Olivera Canarias, Bernat Bernasar Mora, director general de GUR Canarias. Buenos días a todos. Agradecer la asistencia de todos. Como decía Rafa antes, no imaginaba yo tremenda audiencia un sábado. Y aprovecho también para agradecer a la organización de Cremetal que haya contado conmigo para moderar esta mesa. ¿Cómo multiplicar el valor y la seguridad de nuestras empresas y profesionales? Pues hago una pequeña presentación de cada uno de ellos para que ustedes entiendan el porqué de que ellos estén en esta mesa. Pablo Asenjo, ingeniero en organización industrial, 25 años de experiencia. Pablo comenzó su carrera profesional en el grupo Naturgy, en el desarrollo de canales de colaboración, y actualmente en FENIE Energía es delegado de ventas de Zona Sur. Daniel Hernández, licenciado en Pedagogía y cuenta con máster en Prevención de Riesgos Laborales y en máster en Gestión de Sistemas Integrados de Calidad, Medio Ambiente y Prevención. Comenzó su carrera profesional en 2002 como apoyo a la docencia, pero en el 2006 entra ya en el ámbito de la seguridad laboral, en el grupo MGO, haciendo sus prácticas. Continúa en Intech Spain hasta 2017 y desde 2018 responsable de departamentos de venta, de seguridad laboral y líneas de vidas de Manuel Olivera Rodríguez. Y Bernat Bernasar comenzó su carrera profesional en Eurofenster SL, y en 1993 entra a formar parte de la empresa BUR España y ahí ha ostentado distintas responsabilidades como, por ejemplo, representante comercial, jefe de ventas de Islas Baleares, director regional de la zona de Mediterráneo, director de mercado de BUR España, director de formación en España Latinoamérica y actualmente director general de BUR Canarias. Bienvenidos a todos. Bueno, la seguridad de los trabajadores y el valor de nuestras empresas indudablemente van de la mano. En la actividad de la empresa son muchos, variados y comunes los asuntos a atender y de suma importancia, pero si hay algo que nos preocupa a todos y nos ocupa tiempo y recursos, es la prevención de los riesgos que se derivan de la propia actividad empresarial, independientemente del sector al que pertenezcan. Hemos podido comprobar cómo con las políticas en materia de seguridad laboral que se han ido implantando a lo largo de los últimos años, se ha logrado reducir mucho el número de incidencias y disminuir la gravedad de los accidentes. Pero sabemos lo complicado que resulta concienciar tanto a empresas como a trabajadores de la importancia de observar esta normativa y aunque se ha caminado mucho ya, queda mucho por hacer. Pues vamos a comenzar con Daniel, por ejemplo. ¿Consideras que las empresas hoy en día están más concienciadas con la seguridad de los trabajadores en sus operaciones industriales, Daniel? Hola, buenos días. Sí, definitivamente podemos decir que ha habido un aumento de esa concienciación. Sin ser triunfalistas, diría yo, y queda un camino largo, ¿no? Podemos observarlo, por ejemplo, en la creciente demanda de equipos y sistemas que priorizan tanto la seguridad como el bienestar del trabajador en su entorno laboral, en función de las condiciones operativas, de trabajo y demás. Un indicador, creo, más a la hora de reflejar ese aumento de la concienciación. Repito, sin ser triunfalistas queda un camino largo en ese sentido. Efectivamente. Bernat, según tú, ¿cuáles son las responsabilidades del directivo en materia de prevención y en qué medida es importante asegurar la seguridad de los trabajadores? Bueno, hoy en día, desde hace 15 años aproximadamente, hubo un cambio en la legislación y todos sabemos de que la responsabilidad penal, en el caso de que haya accidentes, recae sobre los administradores de la empresa y que ya la empresa, pues como persona jurídica, no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, de esa época hasta que se implantó esta normativa, pues yo creo que todas las empresas hemos avanzado en el sentido de concienciarnos de la importancia de esto y entonces, claro, lo que buscamos es asegurar que haya protocolos, que haya planes de prevención, que haya formación
para que los empleados estén involucrados, que ellos se sientan parte de todo este proceso, y al mismo tiempo estamos aumentando el valor del empleado porque le estamos, como diría, protegiendo, ¿no? Le estamos dando más importancia y de esta manera pues el empleado pues se siente como que la empresa le está teniendo más en cuenta, ¿no? A su vez, como he dicho antes, la formación es importantísimo y que estén informados de todo el proceso. Claro, hablas de formación y hablas de responsabilidad en el administrador de la empresa y formación en el trabajador. Pero según tú, ¿no crees que falta algún sistema también de sanción al trabajador? Porque en algunos casos detectamos como que, aun recibiendo formación, el trabajador no llega a ser plenamente consciente de la importancia que tiene observar las normas de seguridad. Y al final, el responsable es el administrador. Sí. Pero ahí hay un vacío que de alguna manera los administradores podrían aplicar para de alguna manera obligar al trabajador a utilizar los medios de seguridad que la empresa les está aportando. Sí. Porque a lo que voy, el 100% de cumplimiento de la norma por parte de la empresa no necesariamente implica el 100% de cumplimiento de la norma por parte del trabajador. Bueno, en este caso, evidentemente, la concienciación es una responsabilidad también de la empresa, es decir, asegurarse de que todo el mundo ha entendido y por su propio bien y por el propio bien de la empresa tiene que cumplir con esas normas. Es verdad que puede suceder, sin duda, y en ese sentido, pues muchas empresas lo que hacen es entregar el equipo necesario, explicar cómo funciona y de alguna manera delegar la responsabilidad al empleado, es decir, fírmamelo como que estás enterado, como que lo sabes totalmente lo que tienes que hacer y lo que tienes que ponerte para hacer determinados trabajos. Con lo cual, la responsabilidad pasa a ser del empleado. En caso de un accidente, la empresa sería igualmente responsable, pero las sanciones son totalmente diferentes. Es decir, si es por negligencia o por falta de que no hemos dotado al empleado del equipo necesario, se considera una negligencia, ¿no? Y esto, pues, si es fallecimiento o una minusvalía del empleado, pues puede ser penas de prisión para el administrador. Okay. Ana, si me permite, la norma lo contempla, ¿no? Si bien dice que el máximo responsable de la seguridad y salud de los trabajadores es el empresario, habla del máximo responsable, no el único, ¿no? Por ejemplo, en la obligación del uso del EPI, ¿no? Del equipo de protección individual, como decía Bernat. Repito, sí, el empresario es el máximo responsable, no el único, y la propia norma lo contempla así claramente, ¿no? Luego aplicarlo, es lo complicado, y que se habían entendido. De todas maneras, si me permites añadir algo, yo creo que la dirección, digamos, la persona que está al frente de la responsabilidad de la empresa es la que marca el ritmo o el grado de sensibilidad sobre ese tema, ¿no? Yo, hablando nosotros, la empresa en la que yo dirijo, vendemos productos de protección pero me estoy refiriendo más al ámbito de mi propia empresa, de mis empleados. Para mí es muy importante el involucrar al empleado, es decir, que haya personas por secciones que sean responsables del equipo que trabaja con él. En el almacén, en logística, en talleres. Quiero decir que una vez que nosotros, si tú lo tienes claro y eres consciente de eso y le das importancia, al final el empleador se la da también, porque es algo que tú transmites, ¿no? Bueno, de ahí la pregunta para Pablo. ¿Hasta qué punto crees tú que la formación continua de los profesionales llega a incidir en la concienciación del trabajador? Vale. Bueno, antes que nada, muchas gracias por haberme invitado y por poder participar con vosotros a esta jornada. Bueno, yo voy a enlazar un poco con lo que han dicho mis compañeros de mesa.
A ver, la formación continua evidentemente es imprescindible para que las cosas calen, pero también hay que entender que, sobre todo en el ámbito de la pequeña empresa, esa formación necesaria para poder estar al día de todo lo necesario para cumplir la normativa y más allá, porque la normativa está para salvaguardarnos a nosotros en nuestra seguridad en este aspecto, ¿no? Pero es algo que es muy complicado que el pequeño empresario pueda adquirir de manera individual, por separado, digamos, ¿no? Y de ahí el valor de las asociaciones profesionales, como las asociaciones de instaladores, en el caso del sector en el que me muevo yo, para poder precisamente permitir que ese profesional que por sí solo no puede estar al día absolutamente de todo, no puede conseguir tener acceso a toda la formación necesaria, pueda tenerla porque pertenece a un ámbito mayor donde se genera un ecosistema del que se nutre para todo lo que necesita, ¿vale? Entonces, eso por un lado, ¿vale? Y ahí probablemente de lo que se puede nutrir es de la formación técnica necesaria para realizar sus trabajos de alguna manera con seguridad. Pero al hilo de lo que comentaba Bernat, creo que eso no es suficiente, ¿vale? Es necesario dar un paso más orientado de alguna manera a esa concienciación de la que hablabas, ¿vale? Yo, por contaros una experiencia personal, ¿no? En mi anterior etapa profesional trabajaba en una empresa en la que desgraciadamente concatenamos en un periodo corto de tiempo pues, una serie de accidentes fatales, diría, ¿vale? Con graves consecuencias para trabajadores, pero sobre todo también para nuestros clientes. Entonces, se hizo una reflexión muy profunda y fruto de esa reflexión, más allá de poner en cuestión, digamos, los propios procedimientos de la compañía, la reflexión a lo que nos llevó es a darnos cuenta de que en la compañía no teníamos una cultura de la seguridad. Una cultura que va más allá de nuestros protocolos, de nuestros procesos, que salvando las distancias, de alguna manera, es lo mismo que ha pasado en el tema medioambiental, ¿vale? De generar esa cultura, digamos, de respeto al medio ambiente, ¿no? Esa cultura no la tenemos, por lo general, en el ámbito profesional y hay que crearla. Y crearla no se crea solamente con formación, que también es imprescindible, ¿no? Pero se crea con divulgación, con concienciación. O sea, es implanteable que una persona que no tiene claro que tiene que cruzar la calle por un paso de cebra, luego no vaya a buscar un atajo cuando tiene que realizar en el menor tiempo posible un trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que desde la empresa hay también esa responsabilidad de generar esa conciencia hacia la seguridad en los trabajadores, pero también en su ámbito privado, ¿vale? Okay. Y eso, bueno, pues como os digo, solo creo que es muy complicado. Hay que crear esos ecosistemas, yo diría, a través de las organizaciones que aunan, digamos, a profesionales para poco a poco que vaya calando, porque hoy en día yo creo que la percepción que tiene todo el mundo es que la seguridad es cara, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a hablar de las dificultades que tenemos para implantarla, ¿no? Gracias, Pablo. Como tú bien decías, dado que cuesta conocimiento técnico importante, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas en España son o pequeñitas o pequeñas, suelen recurrir a agentes externos para la implantación y seguimiento de las medidas de seguridad. Estamos hablando de empresas de prevención externas, porque solo son las grandes empresas las que cuentan con sistemas de departamentos de prevención propio. Bernat, ¿tú consideras que esas empresas hoy en día son imprescindibles para la implantación de medidas de seguridad de las empresas? ¿Crees que sin ellas, o sea, si se dejara a la decisión o a la responsabilidad de las propias empresas, se podría llegar a buen puerto sin ellas? Sí. Bueno, yo creo que sí que son imprescindibles, sobre todo en el ámbito de empresas pequeñas y medianas, donde quizás no tienen los recursos como para desarrollar un equipo interno que haga esos controles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos una empresa de 220 empleados y no tenemos prevención propia, sino que tenemos una agencia externa que viene periódicamente y
y contempla, vigila que se están cumpliendo las normas, etc. Yo creo que es imprescindible y, basándome en la propia experiencia, diría que no es suficiente, ¿eh? Es decir, estas empresas suelen ser muy complacientes con la empresa, es decir, intentan, como cuestan X euros al mes o una cuota que está pactada, fijada, normalmente lo que vienen es a cubrir el expediente. Al final se trata de cobrar esa cuota y sí que hay asesoramiento, eso no puedo negar de que hay un trabajo que hacen esas personas, pero yo en todo siempre me enfado, ¿no? Porque digo, vamos a ver, si en el almacén hay unas líneas por las que se supone que tiene que pasar el empleado, porque hay vehículos con pallets y mercancía, si estamos abajo y estás viendo que la gente circula fuera de las líneas, es que no lo estamos cumpliendo. Entonces, aquí tiene que haber una sanción o tiene que haber una amonestación al menos al empleado y un aviso a la empresa para que pueda tomar medidas sobre eso, ¿no? Ese es el tipo de cosas, el ejemplo que pongo para describir que creo que sí que es imprescindible, pero hace falta que sean más exigentes, ¿eh? Ok. Lo que estás más o menos explicando es que el generalizar la solución para todas las empresas, pues buen resultado, como dices tú, cubre el expediente. Ahí va la pregunta para ti. ¿Cómo los servicios técnicos especializados y la personalización de la solución podrían ayudar a mejorar la prevención de accidentes en las empresas? No ceñirnos a lo que dice el famoso Manual de Prevención de Riesgos Laborales, que viene a ser un copy-pega para todas las empresas dependiendo de la actividad y el tamaño, ¿no? Bueno, serían dos cuestiones diferentes. Lo que es un servicio de prevención ajeno, que es el que, pues, igual el 90% de las empresas en España y en Canarias, por el medio del cual gestionan su prevención, efectivamente no es suficiente. También se contempla y se recoge en la propia norma. Es decir, el servicio de prevención lo que te va a hacer, te va a asesorar. Va a asesorar al empresario, se supone que domina la normativa, elabora procedimientos de trabajo, sistemas de gestión, te lo integran, en fin. Recae de nuevo en la empresa, en el empresario, sus mandos intermedios, personas responsables en la organización o personas en desarrollar y aplicar y llevar ese deber invigilando, ¿no?, que recoge la norma para que esas medidas, esa evaluación de riesgo, esa identificación de desviaciones de la norma, pues se corrijan y se lleve a cabo. Enlazando con eso y desde el punto de vista del Grupo Liberal que represento hoy, en esa ayuda, sin ser servicio de prevención, ni mucho menos, sino pues también el suministro de equipos de protección individual y sistemas de protección colectiva y demás, sí consideramos muy importante y clave, puede ser clave, un asesoramiento técnico y asesoramiento especializado para dar soluciones, acompañar en la búsqueda de esas soluciones en la empresa adaptadas a las necesidades de la empresa. Como bien decías, no hay soluciones estándar que sirvan para todos. No. Condiciones operativas, condiciones del entorno laboral que hay que tener en cuenta y que muchas veces las empresas no tienen el recurso, no tienen el conocimiento, no tienen el tiempo. Alguien comentaba ayer, decía, me quedé un poco con la frase, no me acuerdo el literal, y dice, bueno, pues el empresario tiene que buscar el cliente, hacer la gestión logística, ser competitivo y demás. Pues yo añado, y encima con seguridad y que no ponga en riesgo la seguridad y salud de sus trabajadores. La tarea se complica, ¿no? Entonces, esa apuesta por servicios técnicos especializados que aporten soluciones adaptadas y personalizadas a las empresas puede ser clave y de hecho nosotros recogemos mucho ese feedback en las diferentes empresas. Gracias. Pablo, teniendo en cuenta que la actividad de los instaladores cada vez es más diversificada,
¿Cuáles crees tú que son los retos a los que se enfrentan las propias empresas instaladoras, incluyendo la seguridad? Vale. Bueno, para mí, al final, el reto al que se enfrenta cualquier empresa instaladora, que en realidad es el reto al que se enfrenta cualquier empresa, ¿no? En el caso concreto de las empresas instaladoras, es que tu cliente recurra a ti para todo lo que tiene que ver con algo en lo que tú le puedes ayudar. En realidad es tan sencillo como esto, ¿no? Exacto. Al final, un instalador está relacionado siempre con el mundo de la energía de una u otra manera, ¿no? El reto que tiene un instalador es que su cliente, cuya vida en relación con la energía cada vez se va convirtiendo más complicada, hay más agentes que intervienen, la cadena de valor cada vez está llena de más eslabones, digamos, ¿no? Que esa complejidad que acaba también percibiendo el cliente no vaya en detrimento del negocio del instalador. Entonces, ¿cuál es el reto del instalador? Conseguir que en ese entorno cada vez más complejo de su cliente, él sea la figura a la que el cliente recurra precisamente para aclarar y solucionar esa complejidad que el cliente percibe. Y eso, pues la única manera que nosotros desde FENI Energía entendemos que es posible hacerlo es desde el entorno propio del instalador, haciendo que el instalador realmente se convierta en ese asesor de cercanía al cliente sobre cualquier solución, digamos, que el cliente requiera, pero de una manera sencilla, hablando el mismo lenguaje, sin complicaciones, y bueno, pues es un poco algo aparentemente sencillo como idea, pero generalmente lo sencillo para llevarlo a cabo es tremendamente complejo y por eso pues el mérito, digamos, de esos instaladores que realmente consiguen ser el referente para su cliente en todo lo que tiene que ver con la energía. Actualmente estamos en un momento de muchísima actividad económica, aunque hay mucho trabajo, no podemos olvidarnos de la competitividad, y empresas de todo tipo, pero concretando las nuestras, trabajamos a toda máquina, pues cada vez para subir nuestro nivel, y eso supone que todas las empresas tenemos un trabajo extra de actualización de conocimientos, procedimientos para las empresas, y además, como tú decías, Daniel, contemplando además la seguridad y que no hay tiempo para todo. Para seguir con lo que tú comentabas, Pablo, aumentar el valor de nuestras empresas instaladoras, como bien decías, ser el referente para tu cliente y que no tenga que pensar en otro. Pero ¿qué importancia crees tú que tiene la seguridad en los procedimientos? O sea, implementar la seguridad en el propio funcionamiento de la empresa para aumentar ese valor como empresa instaladora. Bueno, es que no puedes pensar en ayudar a tu cliente si no lo haces desde un punto de vista seguro. O sea, desde mi punto de vista, yo antes cuando estaba ahí sentado, ¿no?, y leía el lema, digamos, ¿no?, de las jornadas, ¿no?, hablamos de responsabilidad. Yo creo que cualquier empresario que quiera realmente dar un servicio a su cliente y, por tanto, que quiera cuidar a su cliente, lo tiene que hacer evidentemente desde la responsabilidad. Y si no tienes totalmente implementada la cultura de la seguridad en tu empresa, difícilmente vas a poder ofrecer un servicio a tu cliente que permita que tu cliente esté en un entorno seguro. Tú no puedes ir a trabajar sin seguridad a casa de un cliente a quien en realidad vas a poner en riesgo. O sea, la seguridad no solamente la tenemos que mirar como una salvaguarda de alguna manera para el trabajador que realiza el trabajo, sino yo diría que hay que verlo también desde el punto de vista de esa responsabilidad, de esa honestidad hacia el cliente. Y la única manera de trabajar correctamente para un cliente, brindando realmente el valor que tú como empresa puedes dar, es hacerlo desde un punto de vista seguro. ¿Qué sentido tiene poner en riesgo a tu cliente? No lo estás cuidando, no estás realmente, ¿no? Entonces yo lo veo un poco, pues desde ese punto de vista, lo veo como algo intrínseco que no podemos separar. Si tú realmente te preocupas por tu cliente, solamente hay una manera de hacerlo, respetando y llevando a cabo todo lo que tiene que ver con la seguridad, desde ponerte un EPI hasta cumplir los protocolos, hasta pensar
de qué manera puede afectar lo que estás haciendo hoy en lo que mañana puede afectar a tu cliente, para que realmente seas coherente con esa voluntad de servicio que tienes hacia ese cliente, ¿no? Es evidente, o sea, lo que estás diciendo habla del trabajo con responsabilidad y todo lo que eso conlleva, pero ¿tú crees que implementar sistemas de seguridad en la empresa, esa disciplina que sí o sí se imprime, es extrapolable al resto del funcionamiento de la empresa? No precisamente a lo que tenga que ver con la seguridad de los trabajadores, sino a cualquier otro procedimiento, esa disciplina que te obliga, claro, a un orden, a un cumplimiento, lo puedes trasladar a otros procedimientos de la empresa que al fin y al cabo sí o sí van a redundar en una mejor calidad del servicio. Claro, en nuestro caso lo vemos como algo totalmente claro, sí. La respuesta es que sí, sin duda, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de lo mismo, parte de tu cliente, de darle lo mejor a tu cliente. Y entonces, desde ese punto de vista, también cuando atiendes a un cliente intentas darle lo mejor a tu cliente. Cuando gestionas, digamos, a tu cliente, lo intentas hacer desde la mejor manera. Entonces, fomentar esa cultura de la seguridad, que al final es fomentar un respeto, digamos, hacia el cliente, creo que tiene un traslado también en todo el resto de cosas en las que te relacionas con tu cliente. Yo no puedo estar más de acuerdo. La gestión de la seguridad, de la prevención en la empresa, lo podemos tomar como un indicador, como un reflejo de la gestión del resto de gestiones, digamos, de la empresa. Claramente, una empresa que gestiona su prevención de forma ordenada, planificada y demás, en el resto de gestiones es igual. Y al contrario, normalmente se refleja la improvisación, el desastre, ¿no? En fin. O sea que... Gracias. Bernat, hablamos del valor de las empresas, pero ¿cómo aumentar el valor del empleado y de esa manera aumentar la productividad de la empresa? Bueno, sin duda, en un momento de crecimiento económico, todas las empresas pues planifican a 5 o 10 años y todas las empresas esperan aumentar el número de empleados, a su vez de manera paralela con el volumen de negocio, ¿no? Para una empresa yo pienso que el empleado es un valor, un tesoro, por la formación, desde que empieza, toda la inversión que hacemos en el empleado para que pueda finalmente operar en esa responsabilidad y hacerlo bien, con diligencia, para que luego pues haya un accidente o haya un problema o el vendedor decida irse, ¿no? por cualquier cosa, ¿no? O sea, todo esto es todas las personas que hemos estado en procesos de recursos humanos, en formación, es un dineral, continuo, que se invierte en una persona para poder hacer su trabajo correctamente. Entonces, todo lo que sea evitar que pueda haber un accidente, por negligencia, por desconocimiento, por lo que sea, o sea, yo creo que esto es responsabilidad de la empresa. Entonces, aumentando esa dotación de recursos, ese conocimiento del empleado, esa formación de todos, todo el equipo, de esa manera estamos aumentando el valor del empleado y aumentando la productividad de la empresa. ¿Por qué? Porque si evitamos accidentes, pues evitamos perder productividad, ¿no? O sea, todos sabemos que una baja, empresas de 3 o 4 empleados o de 5 empleados que tengan una persona de baja es costísimo, se te para todo. Entonces, es una manera inteligente de invertir en lo correcto. Una inversión, como bien dice, no un gasto. Está muy de moda la frase, pero es que es cierta, vamos. Daniel, cuando una empresa requiere de tus servicios, por ejemplo, para compra de equipos industriales,
¿Cuáles son los criterios a considerar teniendo en cuenta que lo que se busca es aumentar rendimiento, pero también la seguridad del trabajador? Sí, principalmente fiabilidad y calidad, productos de calidad pues contrastada y por tanto redunda en la seguridad del trabajador y del entorno. Que se ha adaptación a la realidad necesaria, antes lo comentaba, ¿no? Es importante que los equipos y sistemas de protección sean los adecuados en función de mis riesgos y mis condiciones del entorno y operativas. No vale cualquier equipo, no vale cualquier sistema de protección. Tiene que ser el adecuado y el necesario, ¿no? Criterios también, por ejemplo, de mantenimiento, que tengan un mantenimiento sencillo, rápido y un servicio postventa importante. Nos encontramos con mucho problema en el sentido de, tengo un equipo de medición que he adquirido basándome en criterios igual puramente económicos, ahora a los 12 meses lo tengo que calibrar. Pero si no tengo quien me lo calibre aquí en Canarias. Ahora lo tienes que mandar a la península, estoy 3 meses sin el equipo. Pues lo necesito para trabajar. Igual entonces tengo que adquirir otro o revisiones de sistemas instalados de líneas de vida. Vinieron, me instalaron los paneles fotovoltaicos, venía dentro del proyecto la línea de vida que me trajeron su marca, el modelo X, se van y ahora a los 12 meses necesito la revisión. ¿Tú me revisas esto? No, esta marca no se trabaja aquí. Entonces, ese servicio postventa es importante como criterio y que ese mantenimiento sea sencillo. Ergonomía, fundamental. Es importante la seguridad, pero también la ergonomía, el bienestar del trabajador. Por seguridad, un trabajador incómodo, disconfort térmico, por peso, lo que sea, pues aumenta el riesgo de accidente y añadiría yo la insatisfacción incluso laboral. Un trabajador insatisfecho por los motivos X, laboralmente carne de cañón por un accidente y poco productivo, ¿no? O en menor medida, ¿no? Principalmente me basaría en esos criterios, ¿no? Muy bien, gracias, Daniel. Pablo, ¿cuáles crees tú que son las habilidades esenciales para los instaladores para aumentar su valor como profesionales? Habilidades. Antes nos hablabas de... Sí. Vale. Voy a pensar un poco también en el ámbito de lo que estamos hablando, ¿no? Y de lo que hemos comentado tanto Daniel como Bernat como yo, ¿no? Al final veíamos que no trabajar con seguridad tiene unas consecuencias y, por tanto, para evitar esas consecuencias es necesario, de alguna manera, poner unas barreras que hagan que todos trabajemos con seguridad, ¿vale? Hablábamos de sanciones, hablábamos al final de hacer que las personas que trabajan con nosotros trabajen con seguridad y estén concienciadas, ¿no? Vale, desde ese punto de vista, yo creo que si hay una habilidad o un grupo de habilidades que son imprescindibles para hacer que nuestras empresas realmente cobren valor, ¿vale? Es el liderazgo. El liderazgo en el sentido de conseguir cada uno a su manera, de alguna manera, conseguir alinear el interés particular de las personas que colaboran contigo en un interés común irrenunciable, que es que todos trabajamos con respeto, con responsabilidad y, por tanto, con seguridad. Entonces, yo, luego, evidentemente, todo el tema del liderazgo pues, se desmembra, digamos, en muchísimas habilidades, ¿no? Pero yo creo que como es algo tan claro que todos entendemos, ¿no? Tampoco me extendería mucho más por ahí, ¿no? Luego, otro punto, y ya con este termino, ¿no? La digitalización. La digitalización, sin duda alguna, ¿vale? Es un puntal, digamos, sobre el que cualquier profesional, y concretamente en mi sector, cualquier instalador, tiene que seguir avanzando y dando un paso que generalmente no damos. Nosotros normalmente, como profesionales, pensamos que nos digitalizamos cuando somos expertos, de alguna manera, en el uso de herramientas digitales. Pero yo creo que
el instalador o cualquier otro profesional que realmente es un empresario, ¿no?, tiene que dar un paso más. O sea, no nos podemos limitar a ser buenos usuarios de herramientas que se van desarrollando, sino que tenemos que conseguir dar ese salto que nos permita adquirir una mentalidad o una cultura digital, no solamente para la utilización de herramientas cada vez más eficientes, que nos ahorren tiempo y tal, sino para encontrar nuevas maneras de relacionarnos con nuestros clientes, de ofrecerles mejores servicios más personalizados, de entender mejor qué es lo que ese cliente espera de mí, sin necesidad incluso de que me lo diga, porque normalmente cuando un cliente te dice algo es porque ya has hecho a lo mejor algo mal, ¿no? Entonces, la digitalización bien entendida como esa mentalidad de alguna manera que tenemos que ir adquiriendo para ir por adelantado, pues creo que es una habilidad fundamental, ¿vale? Muy bien, gracias. Daniel, hemos hablado de la diversificación de productos y servicios que las empresas pues nos vemos obligados a asumir, porque el mercado es el mercado, y una de ellas es la instalación de las plantas de generación fotovoltaica, que generalmente se instalan en cubiertas de construcciones. En tu especialidad, por el tipo de empresa que tú representas, se detecta que cada vez en mayor medida los medios de seguridad que se solicitan son adecuados a esa diversificación de productos que hay. Pongamos ejemplo, trabajos en altura, las líneas de vida. El instalador es consciente del riesgo real que existe de no utilizarla, porque no te voy a engañar, vamos por la calle y vemos gente subida en techos, tal cual, caminando como un gato por encima del techo sin amarrarse a nada. La demanda de este tipo de equipos de protección, protecciones colectivas, líneas de vida y demás, ha aumentado considerablemente, principalmente fotovoltaica y demás, que así lo requiere. Como decíamos, creo que era la primera pregunta que me hacías, ¿ha aumentado la concienciación? ¿Ha aumentado el conocimiento? Sí, indudablemente. ¿Suficiente? No. Queda muchísimo, un camino muy largo también en este aspecto ya de instalación y de protección ante un riesgo de caída a diferente nivel de trabajo en altura. Los datos están ahí. Sigue siendo, en España, en Canarias concretamente, uno de los tipos de accidentes que más ocurren con mayor frecuencia, que es la caída a diferente nivel, un trabajo en altura a partir de 2 metros, etcétera. Y además sabiendo que las consecuencias, considera un trabajo de especial riesgo porque las consecuencias suelen ser graves, muy graves o mortales. Cada vez se demandan más, cada vez se entiende más por parte del empresariado, por los instaladores en sí, ¿no?, por el operario, el encargado que está en la cubierta, de cuáles son las diferentes soluciones, pues tampoco hay una solución, como bien decíamos antes, única, dependiendo del tipo de estructura que tiene, dependiendo del número de trabajadores. Me veo instalaciones de líneas de vida, de estos puntos de anclaje en líneas de vida temporales y anclados a ellas 4 o 5 trabajadores. Digo, pues poco está haciendo cuando sabemos que la certificación es para 2. Entonces, cada vez hay mayor conocimiento, cada vez hay más demanda de información y de asesoramiento. Y eso espero y creo que siga reflejándose en una disminución de la frecuencia de accidentes de este en concreto, caída en altura, que en realidad no estamos bien. Okay, gracias. Bernat, vamos a tocar un temilla, un fisco delicado, el intrusismo. Las empresas en general, pero bueno, los instaladores hablamos con cierta frecuencia del problema del intrusismo por motivos obvios. Mala calidad de los trabajos, riesgo de incendio, mal funcionamiento. Y esto en ocasiones implica que puede haber opiniones que se generalizan para el resto del gremio, malas opiniones. Pero un aspecto que imaginamos, que a lo mismo, igual que no consideran ni contemplan la normativa técnica de aplicación, porque trabajan de aquella manera, tampoco la normativa de seguridad. Ni la atienden, ni a lo mejor en muchos casos saben que ni existe. Sin embargo, ejecutan trabajos, por lo tanto, consumen medios, herramientas. A mí, o sea, la pregunta, ¿crees que desde empresas como la tuya, a la que sí que se dirige un profesional, alguien que ejerce la profesión de esa manera,
¿se le podría concienciar de alguna manera o trasladarle la importancia de regularizar su situación también desde el punto de vista de la seguridad? ¿Por qué de la pregunta? Porque en ocasiones el intrusismo existe y en ocasiones trasladan a quien conocemos del intrusismo, nos hacen como responsables de la denuncia. Yo me ocupo de mi empresa y yo denuncio que existen, pero yo no puedo señalar a nadie por motivos obvios. Además, a mí no me llega un intruso. Yo conozco el intrusismo cuando un cliente enfadado se dirige a mí para que yo le arregle el embolado, el entuerto que le generó el otro, pero ni le pongo cara ni sé cómo se llama. Pero a ustedes que suministran material, equipos de trabajo, ¿sí les llegan? ¿Habría alguna manera, si se detecta, y yo creo que sí que pueden detectarlo porque el perfil se ve, ¿habría alguna manera de, no sé, de concienciar, de que esas personas entren en el camino legal, por decirlo de alguna manera? Bueno, ciertamente es una pregunta complicada. Un meloncillo, sí, lo sé. Es una pregunta complicada. Yo tengo mi opinión personal sobre esto, ¿no? Efectivamente, cuando nosotros tenemos a empresarios que tienen un negocio, que tienen un montón de normativas, de regulaciones, de exigencias continuamente, inspecciones, etcétera, como para que encima tengas un accidente con un trabajador de una manera natural, normal, y luego te viene la inspección y luego... quiero decir que hay un montón de exigencias para aquellos empresarios que están haciendo las cosas bien, como para que tengamos empresas que o bien trabajan medio ilegalmente o que no cumplen con las medidas. Entonces ahí yo creo que sí que debería ser, creo que son las autoridades, ¿no? Más que nosotros. Nosotros como empresa que llegamos a ese tipo de clientes, o sea podemos decidir no trabajar con esta empresa. Eso se puede hacer, claro que sí. Pero no podemos reconducir esa situación. Es complicado. Bueno, llegamos a la conclusión de siempre, que es un problema gordo. Es un problema, claro. Importante. Es desleal, total. Aprovecho que aquí hay alguna autoridad para... Bueno, hacer llamado de atención, que hay que seguir trabajando en ello, que hay que dedicar medios, inspección, pues salir a la calle y detrás de una puerta de un garaje que oye ruido, pues toca ver quién está. Pero nosotros no podemos. O sea, bueno, nos quedan algunos minutillos por si agradecer a los tres. Fantástico, muchas gracias. Me gustaría apuntar una anécdota que me parece que viene al caso también por el tema que hemos hablado anteriormente de la energía renovable y la sostenibilidad. Bueno, recientemente tuve la oportunidad de visitar una plataforma petrolífera porque a nivel internacional pues esa empresa pues es un cliente del Grupo Burt. Entonces, lo interesante del tema, lo vengo a decir esto porque el grado de sensibilidad que tenemos con esto, de los accidentes, la prevención, depende de nosotros. Es decir, depende de nosotros y cada uno en su círculo de actuación, pues tiene que poner las medidas que considere. Pero a mí me sorprendió mucho esta visita a la plataforma porque antes de ir ya te decían el listado de equipamiento que debías llevar para subir, ¿vale? Entonces yo, claro, en la empresa pues tenemos todo y llegamos allí y me dicen, no, esto no vale, esto no vale porque tiene la homologación que te piden tiene que ser superior, en concreto unos guantes, los zapatos tenían que ser específicos. Vale, lo siguiente fue subir a una sala en la que lo primero que hicimos era presenciar un vídeo de 15 minutos con todo lo que era la prevención en caso de incendio, de algo que pudiera pasar mientras tú estás en la plataforma. Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención fue que en la sala donde se reúnen los empleados para tomar café había un monitor, una pantalla como esta, y ponía objetivo 0 accidentes y tiempo desde el último accidente transcurrido, ¿no? Y ponía 8 meses,
no sé cuántas semanas, no sé cuántos días y 30 minutos, ¿no? Y el contador va contando, ¿no? Es decir, que la sensibilidad que tenían ellos en prevenir accidentes es... Y sin duda, pues tú dices, mira, tú puedes estar muy sensible, pero siempre hay alguien que está más sensible que tú, ¿no? Gracias. Eso es concienciar. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien quisiera hacer alguna preguntita, nos quedan 10 minutos. A José González, por orden. Es que antes me robó el turno de preguntas, que iba a preguntar y se lo cedí, o sea que ahora... Bueno, vamos a ver, ustedes como especialistas en todo lo que es este tema de, bueno, pues seguridad, temas de prevención, etcétera, etcétera, vamos a ver, a los que llevamos ya muchos años en todo esto, trabajando en el mundo empresarial, hemos visto como una especie de incremento de un montón de normativas, prevención, igualdad, seguridad, FQM, calidad informática. O sea, hay una cantidad, en este caso, brutal. O sea, yo a veces tengo la sensación, y esto es una pregunta casi filosófica, no, es una pregunta casi filosófica, de que estamos llegando a que queremos regular absolutamente todo. Antes lo decía Ana, ¿no? O sea, el trabajador, efectivamente, como está subido en un andamio, si no se ata, es responsabilidad del empresario y también del cliente. Y también del cliente. Es que es increíble. O sea, el cliente, si te van a, nosotros hemos pintado la fachada y bueno, menos mal que tenemos una prevencionista aquí. Porque es que, vamos, pedir un montón de detalles, y de hecho para hacer todo este montaje tuvimos que pedir un montón de documentación, ¿no? Yo no digo que esté mal, yo digo que creo que está bien y que al final tenemos que luchar por la seguridad de nuestros trabajadores. Pero la sensación que tengo, porque además viajas al extranjero, viajas al resto de Europa y la impresión que tienes es que no es lo mismo allí, que estamos regulando todo, queremos tenerlo todo tan al milímetro, que al final se genera una burocracia brutal, un papeleo brutal y que está impidiendo que la empresa se desarrolle de alguna manera. Está suponiendo un freno que la empresa en general, y lo digo porque aquí hay muchos empresarios y empresarias que te lo comentan en su día a día. Gente de instaladores eléctricos, fontaneros, talleres que te vienen y dicen, oye, es que me vino el de la prevención porque tengo que hacer no sé cuántas cosas. Y evidentemente pagar, porque eso sí, hay que pagar. Entonces, yo lo que les pregunto a los tres en general es si no estamos llegando a un punto en el cual el péndulo quizás esté demasiado a un lado. Y está todo tan regulado, o sea, ¿qué sensación les da? Yo sé que ustedes un poco viven de esto, ¿no? Pero también os pido, por favor, que seamos algo sinceros en la respuesta, ¿no? Gracias. Bueno, yo pienso que hace falta que la información llegue, ¿no? Es decir, es verdad que hay mucha normativa, mucha legislación, no solo en prevención de riesgos laborales, sino en compliance, es decir, en muchas cosas que están al orden del día, ¿no? Y digamos que las empresas tienen que tener información, ¿vale? Entonces, yo creo que sí que es importante tener una persona que se pueda compartiendo trabajo o haciendo otra tarea, pero que sí que sea la responsable de canalizar todo eso, y informar a la dirección de todas las normativas y luego decidimos si hay que hacerlo, si no hay que hacerlo, o si esto puede esperar o no. Pero sí que es verdad que es un bombardeo constante, ¿eh? Pero lo más importante para mí es tener la información, y luego la pongo en prioridad o a medio plazo. Normativa hay mucha y además en continuo proceso de cambio y actualización y demás. No sé qué es, no sé, también igual es plantearlo. No sé qué es primero, si la necesidad de regularlo o el regular por regular. Y el modelo que se adoptó en España en su momento, a la hora de, que es relativamente reciente, en España, recuerden, antes comentabas la falta de cultura preventiva que tenemos en España, entre otras cosas, yo lo suelo nombrar mucho en mis formaciones y, bueno, diferentes foros. La primera norma como ley en España, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es del 95.
En España llegamos tardísimo y además no voluntariamente. Directiva europea que nos obliga en España. Se aplicó y luego bien, ¿no? Podemos considerar que tenemos una buena norma, por lo menos el objetivo y demás. Me temo que la normativa va a más actualización. Sí es verdad que, y por poner una pincelada igual o un poco más, porque estoy de acuerdo, por ejemplo, ustedes deben conocerlo, por el tipo de asociados y demás. Hay iniciativas por parte de la Administración de la simplificación documental en prevención de riesgos laborales, en función del número de trabajadores, de la actividad, etcétera, que facilita lo que precisamente estás planteando, ¿no? Pues esa burocracia que muchas veces no aporta, sino que resta. Hay funciones y además estoy seguro que ustedes aquí en FEMETE lo tienen claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros y también contigo en la misma pregunta, ¿no? A ver, yo es que creo que en España tenemos las dos realidades. Una falta de conciencia a nivel social importante respecto a llevar a cabo lo que está bien a pesar de los costos que eso pueda suponer, y luego una normativa o una regulación que se va al otro extremo, quizá precisamente para favorecer que nos pongamos en el punto medio, ¿no? Pero claro, es que yo me hago la pregunta, ¿quién de nosotros como cliente, cuando nos viene alguien a casa y se nos sube al tejado, si se va a subir él solo, le decimos, no, usted no se puede subir? ¿Verdad que no lo hacemos? Pues a partir de ahí viene todo, ¿no? Entonces, yo creo que es imprescindible que como sociedad avancemos en muchísimas cosas, pero también en cuidarnos como sociedad, ¿no? Y estamos tan alejados de eso que creo que desgraciadamente hacen falta normas para ir al punto de lo que sería el sentido común, ¿no? Como estamos lejos, pues nos vamos al otro lado del péndulo y eso origina perjuicios enormes que no deberían ser, porque lo que hacen es al final coartar la posibilidad de el emprendimiento, de querer realmente apostar por ofrecerle lo mejor a tu cliente, pero claro, cuando todo es tan complicado, casi que prefieres quedarte en casa o trabajar para otro, ¿verdad? Buenos días. De nuevo, mi pregunta es una pregunta concreta para Pablo, y es que a mí se me hace difícil imaginar que has venido hasta aquí, hasta Tenerife, y que no nos cuentes, porque bueno, ya llevamos desde el año 2010 que se ha liberalizado el sector de la comercialización energética en nuestro país, lo que ha supuesto Fenienergia para todos los instaladores, ese valor añadido que nos habéis dado de ya no nos dedicamos solamente a colocar una toma de corriente, sino que nos hemos formado en movilidad eléctrica, en eficiencia energética, ahora vienen con el tema de los CAE, digamos, y una continua formación y sobre todo en prevención de riesgos laborales. Digamos, ese caso de éxito de Fenienergia desde el año 2010 que nos ha cambiado la vida a todos los instaladores que formamos parte de Fenienergia. Vale, pues intento de una manera muy breve, ¿vale? Tener este momentito. Un segundito, sí. Pablo. Eso no fue error mío. La tenía apuntadita porque digo, hombre, ya que vienen, que hablen de su libro. Pero me dijeron, deja tu turnito pregunta para la pregunta. Y entonces quité. Pero mi pregunta era, cuando te pregunté sobre las habilidades del instalador, ¿qué le aportaba Fenienergia al instalador? Claro. A ver, Fenienergia es una empresa un tanto particular, porque es una empresa que forman los instaladores. Y lo forman en un momento en el que se dan cuenta de que el mercado está evolucionando, que de repente los suministradores tradicionales de energía al cliente, totalmente inaccesibles tanto para el cliente como para el instalador, pasan a tener que dejar paso, digamos, a que otras empresas libremente puedan comercializar la energía, y ven la oportunidad de dar un paso más allá para poder cerrar el círculo en aquello que le ofrecen a su cliente. Entonces nace un poco como esa idea de decir, oye, juntémonos, creemos nuestra propia empresa para poder hacer algo que de manera individual no podemos hacer. Como instaladores nos limitamos a la instalación, digamos, ¿no? Si nos juntamos y montamos una empresa todos juntos, comercializadora de energía, podemos nosotros mismos a nuestros clientes ofrecerles la energía. Y así nace esta idea. Lo que pasa es que luego esta idea evoluciona porque
es un caso de éxito que hace que Fenia Energía, la compañía de las empresas instaladoras, y me refiero de las pequeñas empresas instaladoras, que hoy en día sea, después de las 5 grandes multinacionales que operan en el país, la primera en número de clientes del país. O sea, no es moco de pavo, perdona la expresión, ¿no? Pero más allá de lo que es esos números, yo creo que es una experiencia colectiva de experimentar en tu día a día que formar algo con gente como tú, que tiene tus mismos problemas y tus mismos objetivos y que os unís para poder de alguna manera elevar el nivel de lo que le podéis ofrecer a vuestros clientes, porque solos no podéis, ¿vale? Se convierte en una experiencia colectiva a la que se van incorporando iniciativas, proyectos, oportunidades, posibilidades, porque todo de alguna manera entra en un círculo virtuoso en el que esa experiencia de juntos podemos pues enriquece al instalador porque le permite acceder a aquello que él por sí solo no tiene acceso y sobre todo fortalece de alguna manera la conciencia en el instalador del asociacionismo también, de que solamente en un ámbito común puede defender a su cliente, digamos, de manera realmente honesta y fuerte. Sí. Discúlpame que hago solo un inciso. Pues antes hablabas del asociacionismo como motor y apoyo para todas esas normativas que el pequeño instalador pues tiene más complicado hacerlo individualmente. Fenia Energía nace de una Federación Nacional de Empresarios, nacional, donde estamos asociadas todas las asociaciones provinciales de empresas instaladores eléctricos y de telecomunicaciones. Con lo que él está diciendo, los agentes de Fenia Energía son todos instaladores eléctricos que pertenecen a alguna asociación provincial de España. No hay nadie de fuera de la profesión vendiendo energía. Somos todos instaladores eléctricos. Porque hablabas de Fenia Energía, pero viene de ahí, de un asociacionismo a nivel nacional y de mucho éxito, por cierto. Es que Fenia Energía por sí solo no es nada, de alguna manera es de alguna manera un reflejo de lo que los instaladores, uniéndose, son capaces de hacer. O sea, la empresa en sí mismo no tiene ningún valor, es una herramienta para dar valor. O sea, mejor dicho, más que para dar valor, es una herramienta para que el instalador pueda dar mayor valor a su cliente. Pero el protagonista es el instalador para dar el mejor servicio a su cliente. Fenia Energía es sencillamente una herramienta. Bueno, muchas gracias por haber participado en este debate. Pueden ya... Gracias. Muchas gracias.